nueva máquina del tiempo y nos encontramos haciendo un recorrido a través de la historia urbana de Bogotá, siguiendo paso a paso las huellas de cada una de sus localidades. Sean ustedes bienvenidos a compartir este viaje y esta travesía histórica con nosotros. Estamos a punto de emprender este gran viaje y entre nuestra tripulación tenemos a Manuel en la sección Leer a Bogotá, nuestro espía del tiempo Miguel, que hará etnografías urbanas, y finalmente tenemos a Fernando en la sección de tiempos paralelos. En cuanto a mí, yo represento el presente de este magazine. Bueno, Manuel, vengo a que me cuentes qué es eso de leer a Bogotá. Hola, Stephanie. Pues mira, leer una ciudad es coger y construir un alfabeto y con ese alfabeto hacer frases, como cuando uno aprende a leer lo que se llama leer un libro. Es como ver la ciudad como un libro. Entonces en la ciudad hay frases hechas, hay que leerlas. Por ejemplo, una frase es una casa, o un conjunto de casas, o la manera como en un momento determinado se hace una urbanización grande, porque la gente se aburre de vivir, o porque tiene demasiados hijos, o porque tiene demasiados pocos hijos, y entonces todo eso altera la estructura de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ahí estoy hablando de demografía. Demografía implica meterle historia, y así, leer una ciudad es leer desde el detalle hasta una idea general, pero siempre con los pies en la calle. ¿Y cuál es la idea entonces que vamos a leer para este programa? No, pues vamos a arrancar con una de las cosas más bonitas, que es la forma como la localidad de Teusaquillo tomó su nombre de un pequeño barrio que se llamaba Teusaquillo, que era pues alrededor de lo que había sido el hipódromo de la Magdalena y del río Arzobispo. Y vamos a estar caminando por esos lugares. Vamos a estar caminando por ahí, vamos a conocer un poquito cómo comenzó el Parkway, que es el que le da origen en los años 50 a la urbanización de lo que después se llamará Parkway, Soledad, un pedazo de Palermo y así. Pero todo eso es de una localidad mucho más grande que incluye la Universidad Nacional y una poconón de cosas. Esa localidad grande se llama Teusaquillo y es allá a donde vamos a ir ahora. Qué interesante, ¿te parece entonces? Mucho, de una vez. En ese proceso de leer a Bogotá, nos hemos encontrado para hacer esta grabación en el comienzo del Parkway, uno de los sitios más emblemáticos de ese centro ampliado que queremos que toda Bogotá vuelva los ojos sobre él para que descubra lo fácil que es comunicarse. Esa imprecisión que produce el Parkway fue escogida por Alfredo Ayarza y su empresa de carácter cultural y educativo, una de las personas que más ha trabajado por dilucidar y generar conceptos alrededor de las necesidades y de los problemas de la educación en Colombia. Y él hace ya 25 años que mira estos árboles. Alfredo, cuéntanos cómo decidiste venirte para este lugar, qué lectura urbana es la que haces de este lugar, cómo has visto pasar esos 25 años. Bueno, Manuel, te cuento que el lugar en sí, como tú lo comentaste hace un ratico, es mágico. Algo que llama la atención es el trazado de las calles, son calles amplias. Si tú te das cuenta, es muy difícil en este lugar encontrar un trancón de carros, muy pocos pitos. Es decir, la tranquilidad del lugar, el verde de los árboles, la amplitud de las avenidas, la historia misma de este lugar nos atrajo y nos pusimos a buscar una casa que por fortuna encontramos, que es esta casa, en la cual instalar un sitio al que pudieran venir los vecinos del lugar, pero sobre todo los educadores del país, a encontrarse con los libros, a encontrarse con el saber, a encontrarse con sus propios colegas. La encontramos y con el tiempo le hemos ido dando el toque que queremos. Incluso en este momento seguimos haciendo cambios, transformaciones que te vas a sorprender dentro de un par de meses, como vas a encontrar unos cambios interesantes adentro, en la librería y en este café tan agradable que estamos disfrutando en este momento. ¿Qué lectura se te viene a la cabeza, qué lectura urbana de esos 25 años? Porque sí ha habido cambios también, unos buenos y otros menos buenos. Todo lo que es remodelación es un drama, tú sabes, ¿no? Porque sí, a veces se pierden cosas, se ganan otras, pero se pierden otras. ¿Cómo sientes eso? Ya comentábamos que estamos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, el uno en la 36 con Caracas y el otro aquí en la esquina.
¿Cómo has sentido la evolución residencial? Sí, ha habido cambios importantes en el uso del suelo. Cuando nosotros llegamos, esto era fundamentalmente residencial. Con el tiempo, la residencia se ha ido convirtiendo en oficinas o en negocios. Pero lo interesante es que muchos de esos negocios tienen que ver con la cultura. Entonces tú encuentras aquí, en este momento, teatros, varias librerías, no somos nosotros la única librería, cafés, pero cafés en los que se hacen tertulias y cada vez buenos restaurantes que están llegando y están transformando el lugar como en un sitio, como un destino para el placer de la vida, para degustar café, para tomarse una cerveza, para hablar de literatura, de política. Tiene ese destino, aunque su proceso ha sido lento. Realmente yo me pongo, mejor, ¿verdad? entre más lento mejor. De todas maneras, tú sabes que aquí hay una cantidad de habitantes que van a terminar sus días en sus apartamentos. Sí. Que están acá desde hace 45, 50 años y no se fueron ya nunca. Ya no se van a ir. Y que son el sustento, por ejemplo, de la pastelería y panadería Arlequín. Sí. El mejor pan de centeno, yo creo que ese sí. grano sigue siendo un pan que se hace para ellos, ¿verdad? Sí, Para yo creo. esos, llamémoslo así, judíos, que es un barrio que originalmente tuvo una gran migración de lo que llamaríamos el puerto para acá, Sí. donde cambiaron de sinagoga también, aunque la sinagoga de Armenia Sí. se convirtió en la sinagoga que hoy es el Teatro Nacional. Entonces hay tantas cosas que decir, Hay muchísimas cosas. pero hay habitación también. La gente que se está viniendo está tratando de conservar también un poco la fisonomía del lugar, que eso también es clave, ¿no? Es importante. Pero lo que tú dices, oye, ahora que me acabas de evocar el aroma del pan de Arlequín, es increíble el sabor de ese pan. Y es una industria de unos alemanes que nunca quisieron expandirse hasta volverse capitalistas. ¿Cuánto crees que lleva Arlequín ahí? Arlequín lleva más de 40 años ahí. Yo creo, Sí, claro. claro. Espérate, más de Yo diría que más de 50 años. Más de 50 años lleva. Entonces ya es una cosa que ya tiene derecho Sí. a aparecer en los anales de la historia. ¿Cómo es? Totalmente. Y ya una cosa que tiene 50 años, pues bueno. Sí. Y el Teatro Arlequín, pues yo alcancé a estar en películas en el Arlequín. Claro. Ahora pues es una sala de teatro muy importante, terminó llegando ahí la niña Borrero, que luego terminó comprando la casa grande Sí. de los libaneses. ¿Y eran judíos o libaneses los dueños? Los dueños de esa grande con la escalera simulada. Bien bonita, ¿no? Sí, y se les quedó grande, pues ya no sabían qué hacer. Sí. Las hijas se casaron. Pero bueno, entonces pura lectura urbana. Pura lectura urbana, es verdad. De eso se trata. La Armada de la República de Colombia al almirante José Luis Beltrán. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, veo que tenemos aquí un viajero como nosotros. Cierto, este sí que estuvo en el comienzo de nuestros tiempos de independencia, no le fue muy bien, imagínate que él estuvo en estas batallas como escuadra colombiana. Mira nomás los nombres tan interesantes de los barcos, Oh, las son corbetas, las bergantines, las goletas, las fuerzas sutiles, mire qué frase tan bonita, fuerza sutil, no que se imagina, pues algo que no tiene mucho vuelo, ¿comprendes? Que es sutil, como casi de vela, ¿sí? Ajá, tal vez más Balandras, pequeños, ¿será? bailebot, flecheras, faluchos, falúas y lo más chiquito, bote. Y ahora vamos a los nombres. ¡Qué cosa tan bonita! Carabobo, María Francisca, Constitución, Gran Bolívar, Independiente. Y luego Marte. viene la mitología, los planetas. Luego Confianza. Luego Leona. Ujú. Luego Independencia. Independencia. Espartana, o sea, de Esparta. de los ejércitos esos que las mujeres El también poder. guerreaban. Exacto, luego Emperadora. Manuela Dachiti, que no tengo ni idea quién es, Antonia Manuela Peacock. Bueno, valerosa, diligente, atrevida, rayo, Rayo. vengadora, gorgona, que es la de la cabeza, ¿no? La que Y triunfante. eso, Gutiérrez, ese sí es como muy común y corriente. Favorita, voladora, tormentosa y tunante. La que más me gusta es tunante. ¿Sabes qué es tunante? ¿Qué es tunante? Tunante es pícaro, el que Oh. hace pilatunas. Es un tunante, o sea, un sinvergüenza, un poquito estafador, un poquito mentiroso. Ok. Una buena persona.
¿Y nuestro almirante en cuál de todos estos? No, mira, él estuvo en todo. Esta es la batalla del julio 24, que entre otras es el día del nacimiento de Bolívar. Oh. El 24 de julio nace Bolívar y en el año 23, que todavía le faltan 7 años a Bolívar para morir, o sea, él está en perfecto estado de poder. En ese momento está, no sé, en Perú tal vez o en Bolivia. Esta batalla es definitiva para la independencia. Y allá están los españoles, mira, dirigidos por Laborde. Entonces, José Padilla es como se le conocen todos los documentos. ¿Por qué me cuentas que le cambiaron en cierta forma el nombre? Porque en ningún documento escrito aparece la palabra Prudencio. De tal manera que es como si hubiera una tradición entre los militares. Entre otras, sería muy interesante saber si eso es así o no, que es dónde salió el Prudencio. ¿De Lo dónde que dicen salió? de dónde salió el Prudencio y de dónde salió el almirante. Es decir, él no era almirante, no alcanzó a la categoría de almirante. Pero nosotros, en nuestra condición de, ¿cómo se dice?, de querer parecernos a aquellos a los que derrotamos, o sea, a los españoles, entonces nosotros le pusimos almirante José Prudencio Padilla. En realidad es un capitán llamado José Padilla. O sea, que fue el capitán durante esta batalla. Sí, lo fue sin duda. Pero la parte, digamos, más bonita y más triste, y por qué está el monumento acá, es porque a él lo pusieron preso porque era un poquito demasiado santanderista. O sea, estaba en contra de Bolívar en cierto sentido. Y Bolívar estaba concentrando mucho poder. ¿Y quién lo puso preso a él? Los bolivarianos. Los bolivarianos. Los bolivarianos lo ponen preso, pero él, pues a él no le gustaba estar en Bogotá, imagínate. O sea, él es guajiro. O sea, un calor delicioso. Claro, él es guajiro. Y por lo tanto el calor y su piel era morena. Es el primer gran afrodescendiente que llega a los altos comandos de las fuerzas militares. En ese sentido es requete interesante. Y uno de los personajes que perdura en nuestra historia. Tal vez el que más por la injusticia. Él está preso, se da la noche de septiembre, la noche septembrina. Eso fue después de esta batalla, Después de esta ¿verdad? batalla, muchos años después, estamos 23, 4 o 5 años después, se da la batalla, se da la conspiración septembrina, que es eso que aparece ahí en la casa donde ahora es la Cancillería, ¿sí? Que dice, en esta ventana salió Bolívar y se votó y Manuelita atajó a estos en camisón y él se escondió debajo de un puente. Todo ese cuento, luego hubo una fuerte represión contra los que se suponía que eran culpables, que en términos económicos eran los librecambistas. Bolívar era proteccionista. El vicealmirante estaba preso, oye, qué situación tan cruel. Estando preso, consideraron que él era parte de la conspiración. Y al poco tiempo le dictaron sentencia y lo fusilaron. Ese es el gran pecado que se cometió contra Padilla. Y de alguna manera en este Parkway, que como hemos visto arranca y arriba tan bonito, y que le hemos hecho un cubrimiento a sus detalles arquitectónicos, entonces decidieron que era un sitio requete chévere y le hicieron esta cosa que es bonita, realmente está muy bien. Y una de las cosas buenas que tiene es que tiene una super terraza. Mucha gente tú encuentras grabando acá para programas que son en el tiempo, no como el nuestro que es fuera del tiempo. Nos encontramos con nuestro espía del tiempo y vaya que sí tenemos mucho que espiar, ¿no? Cuéntame. Mi sección es etnografías urbanas y va a girar en torno al habitante de la localidad y su entorno, sus usos, el espacio que ocupa, y nos va a interesar también mucho lo público, los parques, las rondas de los ríos, y vamos a meternos por ahí en su cotidianidad y en su día a día, por ponértelo de esa manera simple. Bueno, pero yo no entendí qué es eso de las etnografías. Mira, básicamente se trata de descubrir nuevos y asombrosos rasgos de estas mismas personas y de su entorno. Es decir, vamos a investigar un poco en su día a día. La cotidianidad nos interesa muchísimo, imagínate. Entonces eso va a ser, por ejemplo, tomar el río Arzobispo, la ronda a través de un mapa de una localidad, y vamos a recorrerlo desde el mismo Salto de la Ninfa. Imagínate el nombre tan lindo que tiene,
que eso era una cascada y aún es que prevalece en el origen del río Arzobispo. Así que todo eso es lo que recorreremos en el programa de hoy. Exactamente, la ronda de los ríos naturales en torno a Bogotá y a nuestra localidad, que es lo que nos interesa. ¿Te parece si vamos de una vez? Vamos. Vamos bajo la sombra de unos agregados jóvenes, debajo de los hurapanes antiguos y clásicos de este Parkway, que puede ser el eje ambiental de la localidad. Podríamos comenzar hacia el sur en el eje del río Arzobispo, que nace como eje ambiental sembrado alrededor de 1930, cuando el Parque Nacional fue creado y crece la ciudad bajo estos ejes hacia los primeros espacios públicos que podrían haber sido el hipódromo y los parques que eran las antiguas haciendas. Bueno, podemos decir que este eje diagonal crece hacia noroccidente, a partir de ese fabuloso salto de las ninfas, muy reseñado por varios de los viajeros ilustres y, entre otras cosas, donde existió una quinta llamada la Quinta del Arzobispo. Ese arzobispo además fue potable hasta el siglo XIX. Agua, cómo no, sí señora, surtió de agua, entiendo que a Las Nieves y varios barrios como San Victorino, entre otros San Francisco, San Diego, hasta el Panóptico parece. Las grandes fuentes de agua de la ciudad en ese momento, por 300 años. La bondad de esta alameda en que han conservado los árboles viejos pero han resembrado. Entonces se aprecian distintas alturas. Lo más interesante del desarrollo de Bogotá hacia este lado fue que se crearon por primera vez los parques barriales, que no existían en el concepto de urbanismo antiguo de la Bogotá, ni existían tampoco pues las avenidas arborizadas. Me parece que los parques de barrio, los parques de bolsillo y los grandes parques que hay en esta localidad, como el Parque Simón Bolívar, hacen de la localidad de Teusaquillo la localidad verde por excelencia en Bogotá. El conjunto de barrios que conforma esta localidad sí fue creado más en torno a los árboles y a la naturaleza. Ciudades que se quisieron planear, como tú bien lo decías, desde el año 30 y un poquito antes, más en torno al habitante de la ciudad, más público, amables, para suplir, digamos, esa necesidad de recreación que otras clases más favorecidas, podemos decir, tenían en los clubes o en sus fincas veraniegas de tierra caliente. Qué rico esta alameda, fíjate, que ausente de álamos, pero podemos decir otras variedades aquí mucho más lindas. Apreciar algunas nativas y algunas extranjeras. Sí. Me gusta el contraste entre los árboles centenarios y los árboles jóvenes, que también es palpable aquí en esta localidad, no en otras, que se acaban y podan los árboles viejos y queda pelada la ciudad en cuanto a árboles. La avenida del Parkway en La Soledad es un ejemplo de eje verde que se configura en hito dentro del modelo Ciudad Jardín. Avenidas parque anchas con separadores amplios, sitios ideales para el encuentro, la recreación y que se constituyen en espacios más amables dentro del territorio. La 37 tiene los famosos falsos pimientos, árbol nacional del Perú. Nos quedan vestigios de todas maneras de cauchos habaneros, gigantescas araucarias, cedros. Sí. Hay una gran variedad de especies. Típicamente cundiboyacense, ese caucho, ¿no? Típicamente. Es el mismo fue el árbol zoatensis, nacional. el mismo ficus. Ficus zoatensis fue nuestro árbol nacional de Bogotá.
Estas nuevas herramientas de urbanismo moderno, y solo aquellas que se logran implementar, pues muchas son desechadas por los gobernantes de turno, se dan hacia 1930. Ubicados en la avenida Caracas con la calle 39, comienza la localidad de Teusaquillo hacia el occidente. Fíjate cómo, mi querida arquitecta María, estamos en el inicio justo de lo que se conoce como la ronda del río Arzobispo. Comienza acá. Comienza aquí. Entonces tenemos que Teusaquillo, como tal el nombre, se lo da una quinta que perteneció a don Ricardo Jaramillo, y como los otros barrios, incluido el de la Magdalena, también se lo dio una antigua hacienda, específicamente de un señor Prieto de Salazar. Así podemos decir de los distintos nombres. Curiosamente, el nombre de Teusaquillo era un cortijo de indios al sur, por los lados de Fucha, donde quedó el original Teusaquillo, donde ya viene canalizado el río. Donde viene canalizado, va canalizado hasta la NQS. Allá en el Campín ya el río pasa por debajo hasta su desembocadura en el río Juan Amarillo. Por aquí vemos acacias japonesas, saucos, un precioso caucho. Están en buen tamaño y tal vez al estar alejada de la Caracas tiene un mejor aspecto el mantenimiento. Esta ronda del río Arzobispo atraviesa la localidad en ese sentido, pasa el Parkway y va a llegar a la Universidad Nacional. Avenida 28. Es un edificio que lógicamente no debe tener ascensor. Mira la belleza de escaleras. Las escaleras es totalmente deco. Mira la escalera en un espacio transparente que une los 4 pisos. Sostenido en columnas, parece mármol o por lo menos recubierto en mármol y en piedra. Planeado para ser residencial. Tuvo que ser residencial en sus orígenes. Se ha mantenido tal vez en ese uso. Yo creo que debe ser de conservación. La persona que lo está habitando ahora lo sembró con mucho criterio, tiene abutilones, fucsias, veo aquí un caballero de la noche, un amarrabollos, y esta es una preciosa enredadera de flores amarillas que va a hacer esto muy atractivo. Este nuevo modelo de ciudad parte de la iniciativa de las autoridades locales bogotanas que contratan en su plan para el centro de la ciudad al urbanista austriaco Karl Brunner. Cambia el lenguaje urbano, por tanto, y se incluirán palabras como antejardín, obviamente urbanismo y plan de legislación urbana. Nacen los proyectos diseñados por arquitectos y se construye un plan sistemático de ordenamiento. Vemos unas acacias, otra siembra de palmas de la acera, unos fresnos pequeños, más palma de la acera. Bueno, hay una vegetación joven, pero no la suficiente. Divisamos el edificio de Fundacultura y fíjate cómo entre Impau y la Universidad Nacional ya se han hecho muchos edificios del sector. Ojalá eso influya en el mantenimiento de esta frontera. Creemos que Bogotá y sus localidades, dentro de ellas sus habitantes, se someterán a nuestra etnografía peculiar que buscará escudriñar, desentrañar espacios, vetas y argumentos que constituyen el barrio y la localidad en su día a día. Bueno, Miguel, en este triángulo ya se unen la ronda del río Arzobispo y el Parkway donde caminamos esta mañana. El río aquí ya se vuelve subterráneo, llega hasta el río Juan Amarillo y de aquí hacia abajo ya aparece un poco protegido con postes y con alambre. Debe ser por necesidades de seguridad del sector. Pudimos interactuar, fíjate, con unos individuos muy simpáticos llamados árboles que nos acompañan en este recorrido. Que han acompañado generaciones. Y que han acompañado generaciones, por eso decimos que la etnografía la hace los habitantes y el espía del tiempo, de alguna manera es un espía atemporal y también de antaño, obviamente, casi que de otro tiempo, podríamos decir que estamos habitando el otro tiempo. Distante y remoto, así que yo creo que nos hemos dado una cuenta muy clara y le hemos podido llevar a la gente a sus casas una porción de ciudad, de amabilidad y de cariño
amor, conocimiento por los árboles como tú nos lo has demostrado y compartido hoy. De una localidad muy entrañable, básicamente por lo rica que es en verdes y en arquitectura, fíjate. Vimos bastantes etapas de arquitectura, alguna muy bien conservada, lo que no sucede en otras localidades. Steffi, ¿tienes una monedita ahí? No, si esas cosas ya no se usan. Esto ya no se usa. Eso ya no se usa. No, yo vengo es a preguntarte. Yo tengo familia. No, pero cuéntame rápido. ¿De Sí. qué se trata tu sección? Mira, mi sección se trata de desmitificar al prócer, desmitificar a todos los personajes que han tenido que ver con la historia y hacer una crítica no formal de la historia. No vamos a hablar de la historia que aparece en los libros de texto que te enseñaron en el colegio ni nada de eso, sino que vamos a escudriñar detrás de todas las cosas que rodeaban la historia formal. ¿Y Sí, de vamos qué? a hablar de sociedades secretas, vamos a hablar de todos los tejemanejes que hacían los políticos detrás, lo que pasaba en las casas. ¿No? Especialmente en esta que es sobre estas casas de los pequeños, entonces vamos a hablar de eso. Y se llama Tiempos Paralelos, Tiempos paralelos. ¿cierto? Porque vamos a saltar de aquí a allá en el tiempo, ¿no? Y Entonces vamos a saltar de una vez, ¿te parece? de una vez sí, pero espérate, es que no vamos a saltar así, vamos a saltar, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar de una época y de ahí vamos a saltar a un paralelo histórico que es casi idéntico, porque tú sabes la cosa cíclica, ¿no? Que los tiempos se repiten, entonces vamos a ver una historia acá, que después se repite parecidísima, que después se repite acá, etc. Eso está muy interesante. Me parece que nos vayamos ¿Pero de una vamos vez. por allá o por acá? ¿O nos vamos por acá de una vez? Bueno, ¿Te por parece? acá. ¿Vamos? Las décadas de los 30 y los 40 fueron un periodo especialmente turbulento, una época de intrigas, complots, derrocamientos, asesinatos, que forjó y dio origen a la historia contemporánea del país. Desde que comenzó este barrio en 1927 hasta más o menos la década de los 50, este era el sitio de moda en Bogotá. Aquí vivían muchos de sus personajes ilustres de ese momento. Personajes como Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez, Enrique Santos Montejo, Roberto García Peña, en fin, una serie de personajes, pero quizás el vecino más significativo de este barrio, cuya muerte partió en dos la historia de este país, fue una persona que vivió en esta casa. Y de hecho no solo vivió, sino estuvo enterrado en la sala de esta casa por mucho tiempo. Se trata del líder popular Jorge Eliezer Gaitán. En esta serie de programas sobre Teusaquillo queremos caminar a través de una línea de tiempo que gire alrededor de la vida de muchos de los personajes que ya hemos mencionado vivieron en esta zona. Y explorar, además de muchos complejos episodios, las maquinaciones en contra del gobierno que nacieron en el interior de las habitaciones de muchas de estas casonas. Además, que puede ser muy interesante indagar algunos de los detalles de los escándalos suscitados dentro de la misma administración que fueron sagazmente aprovechados por la oposición conservadora y que en su mayoría ya han sido olvidados o son absolutamente desconocidos por las nuevas generaciones. Me refiero a escándalos como el de la Fair Handle, que exploraremos en un principio de la mano del discurso acusatorio de Enrique Caballero Escobar, para ver cómo gracias a un decreto presidencial en ese momento el país deja de incautar las acciones de esa compañía holandesa y cómo Alfonso López Mikkelsen, en calidad de subgerente de Bavaria e hijo del presidente, se ve envuelto en un escándalo que causa dentro del partido y del gobierno una crisis moral sin precedentes. Otro desafortunado episodio muy comprometedor para el gobierno de López, que supo usar en su contra a su principal opositor desde las páginas del periódico El Siglo, fue el que surgió en torno al asesinato del exboxeador Mavatoco, un suboficial reservista quien, como veremos más adelante, no solamente estuvo comprometido en un complot contra el gobierno, sino que atacaba el régimen desde un modesto semanario denominado La Voz del Pueblo, y quien días antes de ser asesinado había, según fue insinuado en repetidas ocasiones por los opositores del Ejecutivo, descubierto en circunstancias un tanto indecorosas al hijo mayor del presidente, acompañado de una distinguidísima dama cuyo llamativo color de pelo recordaba el techo de algunos de los tranvías de la época.
Después de mencionar brevemente otro par de escándalos suscitados por otros ilustres ocupantes de este barrio, considerados por muchos como las braguetas más activas del país, vamos a ver cómo todos estos episodios engendrados desde el interior del gobierno fueron, como ya hemos dicho, hábilmente aprovechados por otro habitante de este lugar, uno de los mejores oradores que ha tenido Colombia a lo largo de su historia, un personaje polémico que ha sido también llamado el monstruo, el basilisco, el hombre tempestad, el entonces jefe del Partido Conservador, quien en un pasado ha llegado a ser amigo de López, el doctor Laureano Gómez Castro. Para hacer conexión con lo que veníamos hablando anteriormente, retomemos por un momento la figura de Mamatoco y su evidente protagonismo dentro del Batallón Sucre, con elementos subversivos del Batallón Sucre, en donde se dio la génesis de un golpe de Estado en contra de López Pumarejo, instigado por los nazis y en contubernio con la derecha colombiana. Laureano Gómez siempre estuvo seguro de recibir una ayuda por parte del EJI y de los falangistas españoles en caso de estallar esa guerra civil que tanto reclamaba desde su curul en el Senado. Su nombre, así como el de conocidos dirigentes conservadores como Silvio Villegas, Alfonso Araujo y Lucio Pavón Núñez, fueron mencionados por el FBI de estar involucrados en un complot de la Legión Colombiana, una organización nazi antes llamada Acción Nacional Militar Católica, para derrocar por las almas al presidente López Pumarejo. Estudiaremos en detalle esta y otras conspiraciones, la posición de los embajadores Braden y Lane, las listas negras, la influencia nazi en las Fuerzas Armadas y las circunstancias que rodearon el malogrado y torpe cuartelazo de Pasto. Otro aliado del conservatismo fue la Iglesia colombiana y a su cabeza el arzobispo adjutor de Bogotá, Juan Manuel González Arbeláez, quien junto a Laureano y otros sectores de la Iglesia, como de pronto Félix Restrepo, se dedicó a hacerle la guerra a la masonería. Muchos de los ministros del gobierno de López eran masones: Darío Chandía, Lleras Camargo, Plinio Mendoza Neira, Gonzalo Restrepo, Moisés Prieto, Alegri Gómez Picón, Antonio Rocha, etc. A su vez, el expresidente Eduardo Santos, su hermano Enrique y antiguos miembros de su gabinete como Miguel López Pumarejo y Germán Arciniegas también eran masones. En general podemos decir que gran parte del liberalismo pertenecía a alguna logia o a la Junta de Notables del Jockey, la cual era de hecho otra especie de sociedad secreta. Básicamente vamos a hablar del inminente protagonismo de la masonería en la Revolución en Marcha y de la campaña antimasónica del conservatismo y el clero durante los años de la República Liberal. En cuanto al posterior periodo conservador, además de discutir las fechas obvias como el 9 de abril o el 6 de septiembre de 1952, hablaremos también en el último programa detalles de la vida cotidiana y veremos cómo, por ejemplo, mientras en el interior de ciertas casas de la localidad se organizaban ejércitos de pájaros y chulavitas, unas pocas cuadras hacia el norte, jugadores de la talla de Di Stéfano, Rossi o Pedernera entretenían al grueso de la población urbana, auspiciados por un gobierno que pretendía distraer y desinformar, para así mantener en secreto las atrocidades que vivían en las zonas rurales los campesinos liberales. No podríamos hablar de este barrio y esta época sin dejar de mencionar a Jorge Eliezer Gaitán. La vida y sobre todo la muerte de este caudillo ha sido ya tratada en numerosas series y documentales históricos. Así que aquí nos vamos a concentrar ante todo en la manera astuta como Gaitán logra esquivar las maquinaciones de sus adversarios y cómo la mayoría de las veces consigue transformar sus derrotas en victorias ante una élite política que, aunque le nombre ministro o magistrado, le aborrece y le desprecia. Por lo general, el interés detrás de dichos nombramientos fue siempre usar a Gaitán como un instrumento intermediario entre el gobierno y el pueblo. Pero a la vez se le invitaba con el propósito de imposibilitar sus incómodas intervenciones en el Senado, anulándolo de pasada como ente político y también, como lo han asegurado algunos de sus partidarios, conspirando internamente para hacerle caer en el error y lograr su desprestigio. Aunque Gaitán es víctima de esa trampa en algunas ocasiones, logra poco a poco, fiel a su propósito de promover conciencia antes que ganar elecciones, convertirse en el tribuno del pueblo. Un pueblo que para la época está formado por un conjunto de gentes avasalladas, disminuidas por la ignorancia, el alcohol y la religión, que entregan su trabajo y su talento para el beneficio de terratenientes, industriales y políticos, concentrados en una clase dominante y todopoderosa. Es gente que hasta ese momento se ha prestado sumisamente para mantener viva la mentira de la democracia colombiana, un país que Gaitán logra despertar y movilizar, mientras la élite finge no tomar en serio esta movilización, confiados como ahora en que las gentes humildes al final siempre vuelven a incorporarse bajo la obediencia a la sombra de sus señores naturales. Bueno, después de esta aceleradísima introducción hemos visto el tipo de temas que vamos a tratar dentro de esta serie de programas,
que como pueden ver giran ante todo en torno a lo controversial, lo curioso y hasta donde nos ha sido posible lo secreto. Después de ver esta serie de imágenes, de pronto podemos tildar todo esto de amarillista. Esto es porque hemos escogido lo más polémico de este par de décadas. Cuando uno trata temas de la historia reciente del país es a veces difícil no herir susceptibilidades. Aquí vamos a tratar de simplemente narrar los hechos de acuerdo a diferentes fuentes. En fin, no me queda más que invitarlos para la próxima semana, cuando vamos a empezar a hablar ya de nuestro primer tema a fondo. Y vamos a hablar específicamente sobre la formación de la Unidad Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, y vamos a hacer un paralelo histórico de esta con la Sociedad Democrática de Artesanos, más específicamente con una facción del recién nacido liberalismo denominada los Gólgotas, quienes fueron los principales protagonistas del golpe de los artesanos de 1854. Ahora los dejo en compañía de Steffi y Manuel, quienes tienen muchas otras cosas. Nos encontramos en la sala de un personaje supremamente importante para la historia de nuestro país. Se trata de Jorge Arias de Greiff, un historiador, ingeniero, astrónomo, fue rector de la Universidad Nacional en 1972 y en estos momentos además es un habitante de la localidad de Teusaquillo. Vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas. ¿Desde qué año está usted viviendo en esta localidad? Bueno, el término localidad es un término moderno. Y eso no existía cuando yo pasé a vivir por estos lados, tratando de acordarme en qué casa ocurrió un día de gloria para la familia. Recuerdo perfectamente cómo era el radio, la transmisión de la posesión del doctor Enrique Olaya Herrera fue realmente un día absoluto de gloria para toda la familia. Imagínense si no. Me acuerdo cómo era el radio. Pero estoy pensando dónde era la casa, si ya era en esta localidad o era en una localidad diferente. Es muy posible que ya haya sido en esta localidad. Y la familia de mis padres vivió en esta zona, primero en una casita de la calle 41 con carrera 13. Todavía esas casitas existen. Eran una serie de casitas, toda una cuadra de casitas iguales. Ahora hay almacenes en todas ellas. Después mi padre construyó una casa en un barrio nuevo que estaba apareciendo, llamado La Magdalena. En realidad, en la Bogotá antigua le comenzó a aparecer una especie de satélite llamado Chapinero. Era una estación del Ferrocarril del Norte. Y como era ahí la estación, había una o dos carreras adicionales al lado. Eso todavía se nota porque los andenes de la Caracas, entre la calle 60 y la 65, son especialmente anchos. Había ya algunos barrios que databan de esa época, barrios antiguos. Por ejemplo, Santa Teresita, que quedaba entre el río del Arzobispo y lo que es hoy día la calle 45, y entre la carrera 19 y la Caracas. Y más al sur venía urbanizándose de la 26 hacia el norte, y hubo un barrio que se urbanizó muy rápidamente y que tuvo un gran éxito desde el comienzo, que es el barrio de Teusaquillo. En realidad la gente elegante de Bogotá vivía en la avenida de Colón, que tenía las estatuas de Colón y la reina Isabel, y la estación de la Sabana. Hoy día se llama Avenida Jiménez. Si ustedes pasan por ahí y no miran al andén, sino a los segundos pisos, ven la clase de balcones con baranda de hierro que hay en esas casas. Eso era lo más elegante, era
esa zona. Y otro barrio residencial muy importante era el de la Plaza España y aún el barrio Ricaurte. Pero de pronto apareció el barrio de Teusaquillo y esas familias se pasaron a Teusaquillo. Teusaquillo comenzó a tener otra característica y es, comenzaron a aparecer los arquitectos. Hacía poquito que se había fundado la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y antes de eso la ingeniería daba un título especial que se llamaba de arquitecto, ingeniero arquitecto. Y la mayor parte de las construcciones eran hechas por maestros o por constructores. Y ahí ya comenzó a aparecer la casa hecha por arquitectos. Entre Teusaquillo y Santa Teresita quedó un lote donde una familia, Espinosa Ponce de León, tenía un hipódromo, el hipódromo de la Magdalena, si no me equivoco, de la Caracas hacia el occidente, aunque el lote iba hasta la carrera 13 y lindaba con el Sagrado Corazón. Entonces, entre las primeras casas que se construyeron fue la casa de mis padres en la avenida 39, entre 13 y 14. ¿Y eso más o menos en qué año se construyó? La casa existe todavía como casa de conservación en la mitad del camino, en la acera norte, entre la esquina de donde está el edificio UGI. Actualmente en esa casa vive mi hermano, Alberto. Sí, y la casa se mantiene como una casa de conservación arquitectónica, y un poco después se comenzaron a aparecer las casas de este barrio. En esa época los arquitectos ofrecían las casas según estilos. Había el estilo francés, otras casas en ladrillo eran estilo inglés. Había unas casas que llamaban coloniales, pero en realidad más bien era como un californiano norteamericano. Y las casas en estilo moderno. Ahora, esta casa es en ladrillo y podría pensarse que es en estilo inglés, pero es una casa que se nota mucho continuamente el toque del maestro. De pronto ve uno filos que los ve uno al lado del otro y no coinciden muy bien. Es decir, un maestro que cuando midió, repartió plomadas, se quedó dormido, como decían en esa época, cuando la hora era medio chambosita. Este espacio está remodelado por un hijo, por Guillermo, y entonces tiene una chimenea, no sé si la vieron, que es una copia reducida de una de las chimeneas de las villas hechas por Andrea Palladio en Italia. Bueno, eso en cuanto a la historia, pues, de cómo se generó este barrio. En realidad, este barrio inicialmente estaba cortado por el ferrocarril del norte. La estación de ese ferrocarril era la avenida Caracas con calle 17. Todavía existe por ahí el edificio de ese ferrocarril. ¿Y si te ese montabas? ferrocarril seguía por todo lo que es ahora la avenida Caracas hasta la estación Caro. Pero hacia los años 30 construyó la avenida Caracas ya como una avenida y el ferrocarril se hizo salir de esa estación por la vía del nordeste y se construyó la avenida Caracas con un pavimento muy bien hecho en concreto sin refuerzo, pero muy bien hecho, que duró 60 años hasta que llegó un tal Andresito Pastrana y lo dañó con la trocal, y hasta ahí llegó ese pavimento. Después, entonces, una vergüenza de la ingeniería colombiana es el pavimento del Transmilenio. Como dice un chiste bogotano, las peñalosas fueron pegadas con mocos y hoy día los mocos se petrificaron.